Hoy su programa Recorridos con Jair viene a la Casa de la Convención en la ciudad Santiago de Arma de Río Negro. Vamos a mostrarles esta bellísima joya arquitectónica y toda la historia que tiene esta Casa de la Convención, no solamente para el oriente antioqueño, sino para todo nuestro país. Carlos Zuluaga es el historiador y nos va a acompañar durante este programa, nos va a contar sobre esta Casa de la Convención en la ciudad Santiago de Río Negro. Carlos, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, don Jair, y muy buenos días a todos los televidentes. Bienvenidos al Museo Histórico Casa de la Convención. Y pues esperemos que en este programa aprendamos un poquito más de lo que es la casa como tal y lo que es la historia de Río Negro que alberga también este lugar. ¿Cuánto hace que usted está acá, Carlos, como historiador? Don Jair, pues yo llevo bastante poco, llevo alrededor más o menos en mayo a justo un año. Afortunadamente se han logrado hacer muchas cosas. Yo no solo estoy trabajando para lo que es el Museo Histórico Casa de la Convención, sino que es un proyecto que se está creando bajo la Subsecretaría de Cultura de la Administración Municipal Río Negro, Tarea de Todos. Y lo que se está pretendiendo de alguna manera es fomentar y rescatar de alguna manera todo este acervo patrimonial que tenemos nosotros los rionegreros en cuanto a lo histórico y lo cultural también. Bueno, empecemos, Carlos, por hablar de toda esa historia que tiene la ciudad Santiago de Arma de Río Negro y por qué es tan importante esta Casa de la Convención. Claro que sí, don Jair. Yo creo que realmente esta casa se tiene que convertir en un referente de todos estos elementos históricos que conservamos en Río Negro. Hablar de la historia de Río Negro, pues hablar es un tema muy extenso. Estamos hablando de varios siglos de existencia, pero pues también tienen que existir las maneras de poder sintetizar toda esa historia y tratarla de comunicar de una manera en que las personas realmente las puedan comprender. Pues la historia de Río Negro, estamos hablando de que hay un año de fundación, es algo bastante polémico, se ha declarado que ya es el 6 de diciembre de 1542, por don Juan Londoño y Marulanda, que fue, digamos, el personaje al cual se le encargaron estas tierras. Anteriormente al teniente Álvaro de Mendoza, que eran, digamos, expedicionarios que venían por parte de Jorge Robledo, pues ya habían recorrido todos estos valles, encontrando, digamos, el famoso Valle de Arbí, que era como otra leyenda que contaban acerca de lo del Dorado, era muy similar. Ellos estaban, digamos, la primera intención que ellos venían era la búsqueda del oro y la minería, digamos, que fue sus primeras intenciones. Ya encontrando este valle tan fértil y tan bonito, pues digamos que ellos lograron encontrar un lugar donde se pudieran encontrar un hogar, más que todo, era la búsqueda de un hogar. El Valle de San Nicolás, pues obviamente todos sabemos que es un valle bastante fértil, donde la agricultura se logró desarrollar de buena manera, la ganadería, y todo eso, digamos, complementándolo con lo que fue la minería y el comercio, que también fue un punto bastante importante y fue como realmente fue donde progresó lo que anteriormente se llamó el Valle de San Nicolás de Río Negro. Bueno, parte de la historia de la ciudad Santiago de Arma de Río Negro con el historiador Carlos Zuluaga. Programa Recorridos con Jair, que estamos llegando a más de 42 canales comunitarios en todo el departamento de Antioquia y estamos en las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias a nuestros televidentes que nos felicitan y que nos animan a seguir adelante con este programa que cubre todo el departamento de Antioquia. Carlos, entremos ya a la Casa de la Convención. ¿Desde qué época hay historia de esta Casa de la Convención? Bueno, Jair, afortunadamente tenemos esta casa y aún la tenemos, digamos, en pie. Esta casa fue construida alrededor de mediados del siglo XVIII, se podría estar hablando que desde 1750 a 1780 fue su construcción. Don José María Montoya, que era declarado como el gran patriarca de los rionegreros, fue el primer propietario que tuvo esta casa. Esta casa es un gran caserón, digamos que lo que es la parte hoy en día del museo es un segmento de lo que era toda la casa. Cuando los visitantes y los habitantes de Río Negro recorran este sector, se podrán dar cuenta que la parte de lo que es el Sena, también digamos que es un solo elemento lo que tenemos aquí.
Así que más o menos a mediados de la década de mediados del siglo XX, se partió la casa, fueron digamos dos casas de familia que se habitaron en diferentes lugares, y esa casa se destinó a ser un museo. Eso fue de las razones por las cuales el gobierno nacional, que también fue propietario de esta casa durante mucho tiempo, se la obsequió de nuevo a Río Negro, pues como para celebrar lo que es el evento más importante que tuvo, que fue la celebración de la Convención Nacional y la firma de la Constitución de 1863, que fue digamos el hecho más trascendental que tuvo esta casa alrededor de su historia. ¿Por qué no hacemos un recorrido mental y don William Toro Marulanda, que es nuestro camarógrafo y editor, pues va haciendo unas tomas de todas las imágenes que tenemos dentro de la casa? ¿Por qué no iniciamos por cada pieza que hay? Porque aquí se conservan pues todos los muebles y mucho arte quiteño. Claro que sí, don Jair. O sea, la idea es que comencemos a hablar de las temáticas y de las salas de las que conforma el museo. Principalmente tenemos la sala de los convencionistas, que es digamos donde está la sala, es la sala más importante y por la cual se declaró esto un museo. Seguido a esto tenemos la sala de la colonia, que es donde están unos elementos muy representativos de lo que fue la época colonial de Río Negro. Está la sala de la Independencia, que también pues fue la trascendencia histórica y la importancia histórica que tuvo Río Negro durante toda la época de la Independencia y la posterior República. Y también tenemos la sala de los personajes ilustres, que es donde están todas las imágenes de los personajes y los prohombres más importantes que ha tenido Río Negro a lo largo de su historia, que pues digamos que Río Negro, más que los hechos históricos que han sido muy importantes, también han sido los personajes históricos los que han dado esa trascendencia, no solo a nivel nacional, sino a nivel continental, don Jair. ¿Por qué no hablamos un poco sobre esos personajes de los que se acuerde y por qué fueron importantes? Pues bueno, don Jair, son muchísimos y alrededor de toda la historia han sido personajes de una gran importancia. Hay unos que se resaltan más que otros. Indudablemente don Baldomero Sanincano es uno de esos personajes que de hecho estamos en deuda con él para rescatar mucho más su vida. Fue el gran humanista de América alrededor del siglo XX. No solo estamos hablando que fue un personaje a nivel nacional, sino que fue un personaje que trascendió por el mundo, recorrió gran parte de Europa y de Sudamérica y en todos lados dejó una huella muy importante. Estamos hablando también de Ricardo Rendón Bravo, uno de los más grandes caricaturistas que tuvo Colombia a comienzos del siglo XX. Se habla que es uno de los más grandes de toda la historia. Fue un genio del arte nacional indudablemente. Está también Juan Manuel González Arbeláez, que digamos que en la parte del clero tuvo esa importancia tan grande alrededor de los mediados del siglo XX, que fue un personaje muy polémico, sobre todo por los ideales políticos que tenía y que en muchas ocasiones chocó en algunos momentos con algunos intereses muy, digamos, radicales de la historia política en Río Negro y en Colombia también. Está don Juan José Botero, que fue ese tablaceño que escribió esos versos tan bonitos y que nos dejó esa gran obra de Lejos del Nido, que es una de las obras de la literatura temprana antioqueña. Tenemos a Epifanio Mejía, que por más que no haya sido un rionegrero, estuvo muy ligado también a lo que fue toda esta zona. Bueno, y seguimos, empresarios, políticos, personajes que tuvieron mucha trascendencia a nivel nacional, don Jair. Y que ustedes tienen acá una sala con todos estos personajes, estas personalidades. Claro que sí, don Jair, digamos que todas esas piezas están por acuerdos del Consejo. Y a cada personaje, siempre que se les ha colgado pues su cuadro ahí, se les ha hecho su homenaje para, digamos, a darles algún valor y darles algún reconocimiento por su trascendencia. Continuemos entonces con las salas temáticas. Sí, don Jair, tenemos la sala de los convencionistas. Digamos que los elementos más importantes que tenemos es la mesa donde se firmó la Constitución. Esa mesa pues fue construida por los mismos ebanistas rionegreros. Eso le da también otra importancia
porque estamos hablando de que también grandes ebanistas y grandes artesanos tuvo Río Negro a lo largo de su historia. Están también las sillas y los escritorios donde ellos pues se sentaban a debatir. Están los óleos de todos los personajes, sobre todo de los más importantes, hablando de Tomás Cipriano de Mosquera, está Santos Gutiérrez, Eustorgio Salgar, Santiago Pérez, presidentes que tuvieron mucha importancia en lo que fue la constitución de Río Negro, lo que fueron los Estados Unidos de Colombia y otros cuadros que han venido trayendo los familiares, tataranietos, bisnietos a lo largo de la existencia del museo, que han servido pues también como para complementar lo que es esta sala de convencionistas. Existen también muebles originales que pertenecieron a los propietarios de la casa, que fue don Sinforoso García, obviamente el que donó esta casa y que la cedió para la Constitución. Pasando a esto tenemos la sala colonial, donde tenemos un óleo muy bonito, muy importante de nuestro santo patrono San Nicolás de Bari. Están también los dos escudos que ha tenido Río Negro a lo largo de su historia. Su primer escudo, que fue cuando se le otorgaron los títulos de ciudad. Está también entonces el escudo que hoy tenemos actualmente y que utilizamos oficialmente, que fue un escudo pintado por León Cano. León Cano es un pintor pues que más o menos a lo largo de 1960-1965 pintó una serie de retratos al óleo de muchos de estos personajes que tenemos aquí. Así que no son todos cuadros que tenemos, digamos, de tiempos muy pasados, sino que fue una serie de personajes que, para resaltar la imagen y la presencia de que los que tuvieron acá en el museo, pues se trató de hacérseles un homenaje. Así que son varios los personajes que tenemos de este artista, que fue, digamos, el hijo pródigo de don Francisco Antonio Cano y fue el que le siguió, digamos, su camino. Está la Sala de la Independencia, donde tenemos la imprenta municipal, que fue la imprenta más importante que tuvo Río Negro a finales del siglo XIX. En ella se imprimieron la mayor cantidad de volúmenes de los periódicos ilustrados que se escribieron acá en Río Negro, unos periódicos muy bonitos. Uno de los proyectos que tenemos a futuro es volver a rescatar esa imprenta y que la gente conozca realmente cómo funcionaba esa imprenta. Sobre todo porque nosotros aquí lo que estamos pretendiendo con todo este proyecto de fomento del patrimonio es trabajar mucho con las instituciones educativas, don Jair, y con los chicos, que ellos realmente se den cuenta cómo era que evolucionaba, digamos, de alguna manera los medios de comunicación, cómo se comunicaban nuestros ancestros. Esa imprenta es un proyecto también que tenemos a futuro y la idea es ponerla a funcionar y que la gente también conozca qué era lo que se escribían en esos periódicos, unos periódicos preciosos, don Jair, donde se manifestaba mucho la poesía, donde se manifestaba mucho este acervo y este amor que tenía todos estos personajes por su tierra, que es algo que lastimosamente se ha perdido mucho, sobre todo esta falta de identidad y esta falta, digamos, de aprecio por nuestros antecesores. ¿Cómo llamaba el periódico de esa época? Bueno, habían varios, don Jair. Estaba el periódico El Oasis, que fue fundado precisamente por don Juan José Botero. Estaba el periódico La Idea, que particularmente fue de don Fidel Cano, el fundador del periódico El Espectador. Se dice mucho que en esta misma imprenta se pudieron haber impreso muchos de los primeros números del Espectador, ya que esta imprenta estuvo durante un tiempo en Medellín. Fue un tiempo muy corto, ella volvió, digamos, a traerse acá a lo que era el museo, porque en este museo también funcionó esa imprenta casi hasta el año de 1991, donde una señora llamada doña Anita, pues ella todavía seguía haciendo sus boletines parroquiales y sus panfletos para las invitaciones de los eventos que se hacían en Río Negro. Estaba en otro periódico como La Mañana, que fue un periódico muy importante, el periódico La Nueva Mañana también, estuvo el Constitucional, que era, digamos, el boletín con los que la gente a nivel nacional se dan cuenta de todos los aconteceres que hubo acá durante la época de la Constitución. Así pues que don Jair es una imprenta muy importante, es una imprenta muy valiosa. Personalmente pienso que es nuestra mayor joya que tenemos acá en el museo y pues qué más que ponerla a funcionar, don Jair, y que eso sea un sueño también. Tenemos, pues, como le estaba contando, la sala de los personajes ilustres, pues que también es donde están los personajes más representativos de Río Negro, y también aquí conservamos el archivo histórico de Río Negro, que pues digamos que es uno de los más importantes que tenemos en Antioquia,
y que día a día están cada vez investigadores nuevos viniendo a trabajar más por él y rescatar esa historia de Río Negro tan valiosa. La historia de Río Negro a través de su programa Recorridos con Jair, el programa que llega a diferentes poblaciones y que de nuevo agradecemos a las juntas de las antenas parabólicas en cada población. Son 42 poblaciones donde están pasando nuestro programa, y recuerden que también a través de las diferentes redes sociales este programa nos van a ver en toda parte. Carlos, qué gusto de verdad tenerlo a usted acá como historiador, hablándonos de esta Casa de la Convención y de la ciudad Santiago de Arma de Río Negro. Acá durante el año hacen varias exposiciones, estamos viendo, porque este programa lo estamos grabando en Semana Santa, estamos viendo una exposición de arte quiteño. Claro que sí, don Jair, y pues aprovecho también este medio, pues ya de pronto, como dice usted, no podrá salir toda esta gran programación que hay en Semana Santa, pero sí hubo un gran evento de ciudad que fue la Semana Mayor Ciudad Santiago de Arma 2017, en la cual estamos también rescatando todas estas rutas religiosas y toda esta historia que conservan nuestras iglesias coloniales. Acá en el museo tenemos una muestra de arte, de fotografía de arte quiteño, que es un convenio que tenemos con el Instituto de Patrimonio de Quito. Realmente también lo que queremos es enlazarnos con todos los demás institutos de patrimonio, no solo de Colombia, sino de diferentes países. Es una muestra muy bonita que nos muestra también las obras del arte quiteño, que es de lo que también está rodeada las iglesias de Río Negro. Hay que tener muy en cuenta que todas estas piezas de arte que tenemos y que tenemos la fortuna de conservarlas en estas iglesias, pues son obras de arte quiteño, de artistas de Quito, artesanos como se llamaban en ese entonces, don Jair, y que es rescatar, que la gente llegue a las iglesias y que además de orar y de reflexionar en esta semana, también sepan un poco de esa historia que conservan estas iglesias. Son iglesias que tienen muchísimo tiempo de existencia. Y pues es interesante también, porque eso a personas que sean creyentes o no creyentes les va a interesar mucho lo que es la trascendencia histórica de estos lugares. El museo tiene sus puertas abiertas durante todo el año. Se están haciendo una serie de eventos, tertulias, exposiciones de arte, de fotografías antiguas. Se están realizando también muchos conversatorios. Este año vamos a tener un convenio con la Academia Antioqueña de Historia, precisamente porque se van a hacer una serie de conversatorios y de charlas acerca de los 475 años de la ciudad Santiago de Arma. Es un evento muy bonito que se va a hacer también con la Municipalidad de Aguadas. Hoy tenemos que tener en cuenta que la ciudad Santiago de Arma, o San Antonio de Arma, como se llama hoy el corregimiento, pues precisamente pertenece a jurisdicción de Arma. Y es una de esas ciudades robledanas que conforman gran parte de lo que es el norte de Caldas y el sur de Antioquia. Y esa es la idea, don Jair, que realmente nos congreguemos todos y podamos entre todos rescatar toda esa rica historia que tenemos. Que es mucha la historia de Río Negro. Esta es la ciudad capital del oriente antioqueño. ¿Cuánto tiempo fue capital Río Negro de nuestro país? Bueno, de capital del país es poco, don Jair. Mucha gente habla de que esto fue un periodo largo. Fue realmente desde que, en el tiempo en que transcurrió lo que fue la Convención Nacional. Desde el 8 de febrero al 4 de mayo, más o menos fuimos la capital de la República. Pero fuimos una de las ciudades más importantes indudablemente del nuevo reino. Le estoy hablando desde la época colonial, don Jair. Río Negro, cuando Santa Fe de Antioquia dejó de ser ya la capital y Río Negro asume como capital, fue el centro comercial, fue el centro económico, fue el centro político de lo que era la provincia de Antioquia, y era una de las ciudades más importantes. Aquí con el río Nare, que pues por si muy pocos lo conocen, que nace el río Pantanillo desde el Retiro, pasa a ser el río Negro, aquí en toda la jurisdicción de Río Negro. Ya pasando al ser el río Nare, era la arteria y la vía de comunicación que nosotros teníamos con todo el mundo exterior. En esa época era el gran camino que existía, el gran camino de juntas, lo que comunicó. No solo eso trajo mercancía, no solo se trajo grandes materiales, sino que aquí también fue que llegaron las ideas.
esas ideas que todos estos personajes de acá de Río Negro comenzaron a materializarla en lo que consideramos la independencia. Así que Río Negro, pues siendo cuna de la libertad, siendo una de las ciudades más hidalgas, porque también pues fue la llegada de muchos españoles de gran importancia, pues también fue esa capital de Antioquia durante mucho tiempo y tuvo esa trascendencia que ya después pasó a ser parte de Medellín. Estamos en su programa Recorridos con Jair, saludando a cada uno de nuestros televidentes. Esta es la Casa de la Convención en la ciudad Santiago de Arma de Río Negro. Carlos Zuluaga es el historiador y es el que nos está contando todo esto sobre esta ciudad, que es la ciudad que nos identifica a todos los orientales. ¿Dónde está ubicada la Casa de la Convención? Bueno, don Jair, podrían haber dos referentes para que las personas que nos quieran visitar logren ubicar la Casa de la Convención. Una es el Sena, que digamos que particularmente se conoce más que el museo, pero estamos hablando de que es un mismo caserón. Estamos al lado del Sena, por la calle que digamos comunica lo que es la Casa Cural y lo que estamos contigua a lo que es la Plazuela de los Mártires, Plaza de San Francisco o la Iglesia de San Francisco. Así que no es difícil llegar acá y extendemos la invitación a todas las personas. Aquí hay algo también que llegan mucho más los visitantes extranjeros, don Jair, y llegan, digamos, directamente al sitio, que es algo bastante particular. Pues también que los orientales y que todas las personas que nos estén viendo pues vengan y conozcan gran parte de lo que es la historia de Río Negro y lo que es la gran historia del departamento de Antioquia. ¿Para entrar tiene algún costo o cómo hace uno para venir a conocer todo lo que hay en la Casa de la Convención? De ninguna manera, don Jair, la entrada es absolutamente gratuita. Tenemos aquí, además de mi persona, tenemos un equipo acá de personas los cuales hacemos unas visitas guiadas y en los cuales durante el recorrido estamos contando lo que es la historia no solo de la convención como tal, como te contaba don Jair, sino la historia de Río Negro y la historia nacional por ende. Carlos, hablemos un poco sobre esta calle de la Convención que cruza toda la ciudad Santiago de Arma de Río Negro. Bueno, la calle de la Convención creo que es de las calles y los destinos más importantes que ha tenido Río Negro y que hoy pretendemos también para futuro rescatar. Uno de los propósitos que se tienen con la construcción del centro y de la nueva plaza que vamos a tener los rionegreros, que va a ser una plaza destinada a la cultura y a la historia de Río Negro, va a ser un punto de identidad también para los rionegreros, es la peatonalización. Obviamente, digamos que una de las razones por las cuales la gente no se acerca a conocer también este museo es también el tráfico y hay un acceso, digamos, algo complicado con eso. Entonces también uno de estos proyectos va a ser la peatonalización y rescatar esta calle de la Convención, que aún se conservan algunas de las casonas antiguas pues, que teníamos acá en la ciudad de Río Negro. Que era una zona muy importante de la población. Indudablemente, don Jair, lo que era toda esta zona de la Plazuela de los Mártires, la Iglesia de San Francisco. También teníamos la Casa de la Beneficencia aquí detrás de lo que hoy es el Centro Comercial San Francisco, teníamos el Colegio de la Presentación, estaba allá al fondo la escuela, lo que hoy es la Escuela Julio Sanín, que fue uno de los centros de gobierno también muy importantes, estaba la Casa Provincial. Hay un cierto recorrido patrimonial, don Jair, que pues una de nuestras intenciones en el equipo de patrimonio es rescatarlas y darles de nuevo ese valor y esa importancia que tienen, don Jair. Esta calle de la Convención era el camino antiguo hacia Marinilla. Precisamente, don Jair, se salía de aquí, salía uno por los lados de lo que llamaban el puente de Ayacucho. Por allá también en esos lados era donde existían uno de los primeros cementerios que tuvo Río Negro. Y pues era un paso muy importante porque la Pola también sirvió mucho tiempo, también donde fue la feria de mercado. Y tenía una dinámica comercial muy importante todo lo que era esta calle. Es una de las calles más importantes que tenemos y que ojalá, pues como te cuento, don Jair, podamos estar rescatando muy próximamente. Carlos, ha sido un placer enorme tenerlo acá a través de nuestro programa y yo sé que vamos a conocer mucho a través de lo que usted nos ha contado sobre esta ciudad Santiago de Arma de Río Negro. Ya para ir finalizando, ¿cómo está conformada la parte administrativa acá de la Casa de la Convención?
Bueno, Jair, en este momento tenemos, como te contaba, un equipo que es el equipo de patrimonio, que es un antropólogo que se llama Juan David Sepúlveda. Está Luz Elena Rendón, que es la que está encargada del archivo histórico, y yo que estoy encargado, digamos, de rescatar como todos estos, la información histórica del museo, que de alguna manera había estado un poco perdida, y también haciendo investigaciones para la recuperación también de la información de todas las zonas de lo que es Río Negro. Como te decía, Jair, no solo estamos trabajando en lo que es el museo como sede, pero la idea es que vamos a descentralizarnos y a rescatar toda esta información histórica que posee Río Negro en muchos de sus lugares. Entonces, pues es un equipo que llevamos poco con esto, realmente no hemos ajustado el año, pero esperamos que en lo largo de esta administración pues tengamos la oportunidad de avanzar y lograr muchos de los objetivos que nos estamos proponiendo. Bueno, Carlos, usted ha visto nuestros programas y sabe que aquí lo que hacemos es eso, recuperar la tradición oral, hablar con los mayores, en este caso con usted como historiador, pues aprendemos muchísimo. Háblenos un poco de Carlos Zuluaga, de qué universidad es usted, dónde nació. Bueno, Jair, yo nací en la ciudad de Medellín. Desde muy joven he sido muy seguidor de la historia, sobre todo de la historia de Río Negro. Algo muy particular es que a mí la historia me entró fue por los lados y por la inquietud que tuve siempre por saber la vida de José María Córdoba. Y es muy particular eso porque al entrar en la investigación sobre la vida del general Córdoba fue que fui conociendo también la importancia de lo que era la ciudad de Santiago de Arma de Río Negro. Yo soy un historiador de la Universidad de Antioquia, pero como te cuento, Jair, yo creo que la historia es una pasión que se tiene que llevar en cada momento y en cada instante. La academia es una parte muy importante y que uno realmente tiene que cumplir, pero esto es una cuestión más de seguir investigando. El historiador nunca puede parar digamos, de tener su conocimiento, de seguir adquiriendo su conocimiento. Yo me vine a vivir acá a Río Negro desde muy joven, viví en el centro de Río Negro durante mucho tiempo en lo que hoy conocemos como el pasaje comercial. Estuve rodeado de personas y de eventos y de momentos que también me mostraban de alguna manera esa importancia de Río Negro. Y pues desde muy niño era muy inquieto con las bibliotecas y con la historia de Río Negro, y pues hoy en día lo sigo siendo. Yo creo que esto es de nunca acabarse, don Jair. Traté de estudiar otras cosas, estuve también un tiempo estudiando Derecho y Ciencias Sociales, me dediqué también algún tiempo a la música. Yo creo que todas esas cosas le van sirviendo a uno para formarse, don Jair, pero pues de un momento a otro fui encontrando en que la historia era realmente mi pasión y lo que yo quería seguir haciendo por el resto de mi vida. Nacido en Medellín, pero de troncos de Río Negro. Sí, don Jair, si vamos a nuestros más antecesores, pues los Zuluaga somos por los lados de Marinilla y el Santuario. Y los Marines vengo de familia de San Vicente, mis abuelos eran de San Vicente, Antioquia. Pero como hablamos también, don Jair, estábamos hablando anteriormente, toda esta zona somos una misma familia. Realmente, por más que cada municipio tenga su identidad, cuando uno se encuentra con cualquier persona de otro municipio se da cuenta que estamos hablando de una sola familia, todo lo que es la zona del oriente cercano, y realmente eso es lo que tenemos que pretender hacer, de que todos nos estemos comunicando y conectando constantemente. Así pues que sí, vengo con raíces de otros lados. Mis abuelos por parte de mi papá sí estuvieron radicados acá en Río Negro durante toda su vida. Pero pues realmente yo me he sentido un rionegrero más durante toda mi vida y es una pasión también que tengo con esta municipalidad y sobre todo también con el oriente antioqueño. Terminemos la nota con un mensaje para todos nuestros televidentes, los que les gusta la historia. Bueno, don Jair, yo antes que el mensaje quiero felicitarlo por esos programas, de verdad que soy uno de sus más fieles seguidores. Es eso, yo creo que es una misma misión que tenemos, don Jair, de estar rescatando todo nuestro acervo cultural, de que los jóvenes se motiven a conocer la historia de sus municipios,
de que conversemos con nuestros abuelos. Nuestros abuelos son una gran fuente de sabiduría, don Jair, y nosotros tenemos que aprovechar su existencia para poder tener toda esa valiosa información y esos conocimientos, esos consejos que nos dejan. Y pues que visiten el museo, y por acá de verdad que con las puertas abiertas a que charlemos, y si están interesados en conocer un poco más de la historia de Río Negro y de Antioquia, pues por acá siempre bienvenidos, don Jair. La firmeza en los ideales de la generación de hombres que participaron de la sangrienta pero también gloriosa gesta de la independencia constituye el otro episodio del destino que a Río Negro ha correspondido como centro en el que la democracia, ese estilo de vida, credo social y camino para la promoción del desarrollo y el bienestar de los ciudadanos, el empeño por la libertad, el amor por los principios que elevan a los hombres en su dignidad humana, ha sido la causa común en el proyecto histórico de la sociedad rionegrera. Cada hecho y cada actor, ubicados en el acumulado de la construcción democrática de ese proyecto histórico, han sido el riquísimo capital que identifica en cada uno de ellos un destino, no una casualidad. Esto seguramente fue lo que supo interpretar el general Tomás Cipriano de Mosquera cuando decidió reunir en esta ciudad la Convención Nacional, que después de deliberar durante 100 días promulgó el 8 de mayo la Constitución de los Estados Unidos de Colombia. ¿Qué privilegio más grande nos ha correspondido a quienes hemos tenido la oportunidad de recordar el paso a paso de esos extraordinarios hechos y momentos en los que unas generaciones plantaron las semillas de las instituciones que dieron forma a la República y con ella a las diferentes organizaciones por las que se ha regido la sociedad colombiana? Qué orgullo y honor más indescriptibles para los rionegreros, herederos de las glorias de esta ciudad y de los pergaminos de hombres ilustres, ubicados en el honroso sitial de padres de la patria, hombres de la grandeza moral, patriótica, ideológica y democrática de la talla de Liborio Mejía, Juan de Dios Morales, José María Montoya, Juan del Corral, José María Córdoba, Baltasar Salazar, Salvador Córdoba y Pascual Bravo, por solo mencionar los que con su espada construyeron patria y defendieron ideales democráticos. Privilegio y orgullo que toman fuerza en el corazón y mentalidad de cada rionegrero al participar de la inagotable cadena de conmemoraciones en las que existe un alto simbolismo y también un espacio para la reflexión. Despojados de las pasiones políticas que marcan algunos hechos de la historia, ha de reconocer la sociedad del presente que lo ocurrido en Río Negro en 1863 marcó uno de los momentos más cruciales en las profundas reformas introducidas por aquella generación de hombres de pensamiento liberal y que aquí se expresó en aquella Constitución con el desmonte definitivo de las instituciones coloniales, la abolición de la esclavitud, la eliminación de los monopolios, la liberalización de la economía, la secularización del Estado, las más amplias garantías para los ciudadanos y también con los más ambiciosos proyectos para el fomento del desarrollo y las comunicaciones. Así se expuso en el trámite de las últimas leyes expedidas por aquella convención al tratar las ideas de los ferrocarriles que unirían a Bogotá y Medellín, Socorro y Magdalena, el dique de Cartagena, la canalización de los caños de la Ciénaga de Santa Marta, y la proyección de los Estados Unidos de Colombia a todos los países del mundo a través del Mar Pacífico para dar inicio a una nueva época en la que la afortunada situación geográfica de nuestro país empezaría a llamar la atención del mundo comercial y a levantar la mente de nuestros conciudadanos de las estrechas rencillas en que se agitaba el momento para dar lugar a un pensamiento de grandeza futura de la patria. Palabras que brotaron eufóricas del corazón del ciudadano Salvador Camacho Roldán. La historia nos está invitando hoy a revisar los enunciados de la Constitución de 1863 para recapitular sobre la situación del presente y los errores y aciertos en estos 150 años de construcción política y social. Tal vez nos demos cuenta que esos ambiciosos proyectos de una Colombia con futuro han sufrido lamentables quebrantos y que igual hoy nuestra amada patria se mantiene en unas condiciones de inestabilidad social, profundización de conflictos, degradación de la dignidad humana, caudillismos egoístas que deterioran la gobernabilidad y mantienen latentes las confrontaciones entre los sectores políticos, desbordadas concentraciones de poderes que desbordan los más elementales principios de la moral y de la ética y la más compleja maraña de códigos y normas, distantes del modelo de un gobierno modesto, económico y ordenado, propuesta que surgió de la Constitución de Río Negro, dando lugar a otro que se ejerce en un escenario de más de 17.000 leyes, muchas de las cuales que han sido propuestas para contrarrestar los males que carcomen el país, pero tan poco eficientes que las causas cabalgan cada día a pasos más agigantados.
Una recapitulación que nos muestra un país en el que las pretensiones centralistas y de concentración de poder van debilitando a ritmo acelerado los pocos avances que habían logrado las entidades territoriales en la descentralización administrativa y la autonomía territorial fiscal y política. Fue teoría discutida y defendida en Río Negro en 1863, que el federalismo era la forma más económica de gobierno. Nada de ello se ha conservado en Colombia porque hoy estamos regidos por un federalismo en responsabilidades y funciones y un inexpugnable centralismo en el manejo y la distribución de los recursos. La gran virtud de la Constitución de 1863 fue la derrota de los guerreristas y el triunfo de los defensores de una nación con bases constituidas en los derechos y deberes de los estados. Esa es la patria liberal que al parecer muchos que dicen estar formados en ideas liberales han olvidado y con sus actitudes y acciones desconocen en forma permanente. Ellos lo hacen cuando alimentan la confrontación entre los nacionales y se inmiscuyen en los asuntos de las naciones hermanas, cuando violentan el derecho de gentes y justifican la barbarie. Autoridades representantes de instituciones de orden nacional, departamental, regional y municipal, visitantes ilustres, ciudadanos y ciudadanas, juventudes y niñez rionegrera, este aniversario nos hace protagonistas de la historia, nos ofrece la oportunidad de formularnos interrogantes sobre los conflictos del presente, los factores generadores de inequidad y pobreza. Es la oportunidad para que nos demos cuenta de nuestra responsabilidad en el ejercicio ciudadano e institucional como aporte positivo a la transformación de las condiciones sociales y el incentivo de factores de desarrollo para aumentar las posibilidades de acceso a las dinámicas de una sociedad pujante y progresista, desde las cuales se posibilite el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos. Gratitud muy especial para el presbítero Víctor Manuel Cardona Montoya, porque desde su afecto por esta ciudad y valoración de la historia, hoy ha hecho entrega de la mesa en la cual se firmó el día 8 de mayo de 1863 la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, y en nombre de esta hidalga, noble e histórica ciudad, perenne gratitud para todos los que han respondido a este llamado de la historia y han rendido honores a quienes han trazado el imperecedero destino de la patria y sus instituciones democráticas.
Seguimos adelante con su programa Recorridos con Jair. Nos acompaña el maestro Dante Andreo, que va a dar una conferencia sobre la historia de la música. Muy importante lo que nos va usted a mostrar, nos va a contar hoy acá en la Casa de la Convención. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, más que una conferencia es un conversatorio, digamos, porque realmente yo vengo muy gustosamente invitado a participar en el Festival de Música Religiosa aquí en Río Negro y también en Marinilla, en primer lugar como compositor, ya que durante el festival en ambas ciudades se va a interpretar una obra compuesta por mí, que se llama Crucifixus, una pasión de Semana Santa, y en la cual participan 3 coros y orquesta. Se va a estrenar en Colombia, una obra que compuse hace varios años en España. Yo vivo en España. Y por otro lado, aprovechando mi estancia aquí en Antioquia, como yo me dediqué muchos años a la música antigua, a la música histórica de España y de Hispanoamérica en la época colonial, entonces la invitación para el conversatorio de hoy es hablar sobre la actividad musical en los virreinatos durante el siglo XVI, XVII, XVIII, durante la colonia. Ese va a ser el tema del conversatorio de hoy. ¿Y por qué no nos adelanta un poco sobre ese tema, sobre ese conversatorio? Bueno, más bien va a ser algo informal, quiero decir, porque yo soy argentino de nacimiento y tuve la suerte de viajar por toda América durante mi juventud, y con un grupo en el cual interpretábamos música de las catedrales de los distintos virreinatos durante ese periodo que a veces se engloba en general como el barroco en Iberoamérica. Entonces, el grueso de el núcleo de la charla, del conversatorio, está en la experiencia de cómo me encontré yo con ese repertorio, que lo fui descubriendo poco a poco en mi trayecto por todo Latinoamérica, alrededor del año 76 al 81, y cómo, por otro lado, se tocarán unos aspectos técnicos en cuanto a cómo se puede interpretar esa música que está muy alejada de nosotros en el tiempo, pero que es nuestro patrimonio. Entonces, actualmente hay un gran auge de interpretación de esto que en general se llama música antigua, y que hay muchos grupos que se especializan en este repertorio, por lo tanto hablaremos también sobre eso. Bueno, maestro, bienvenido acá a la Casa de la Convención en la ciudad de Santiago Arma de Río Negro, casa que tiene una gran historia. Usted ya nos dijo, nació en Argentina, está radicado en España, ¿y dónde se formó como profesional, como director y como músico? Bueno, un poco en todos lados, en la vida, en la Universidad de la Vida, porque empecé en Argentina, donde estuve hasta los 27 años. Yo soy de la provincia de Córdoba, empecé estudiando en la Universidad en la Escuela de Bellas Artes en la Universidad de Córdoba, y después en mi recorrido por América viví en México 7 años, y después me fui a España también, donde vivo actualmente, y en todos estos periodos, digamos, tuve distintos maestros de acercamiento a este repertorio. Bueno, maestro, bien pueda pase a dar su charla. Nosotros vamos a estar acá a través de nuestro programa grabando parte de esta charla para compartirla luego con todos nuestros televidentes. Muchas gracias por la invitación. No lo conocía nadie.
tuve la suerte de estar en un coro muy importante en la ciudad de Córdoba, en el cual el director le gustaba muchísimo el Renacimiento español, el siglo XVI español. Me gustaba mucho la música de esa época, por lo tanto me tocó directamente entrar en contacto con los grandes maestros españoles del siglo XVI. Estamos hablando de Cristóbal de Morales, de Francisco Guerrero, de Tomás Luis de Victoria, que siempre son las figuras descollantes, pero hay muchos otros, ¿no? Juan Navarro, Alonso Lobo, en fin, Rodrigo de Ceballos, muchos otros. Pero entonces tuve la suerte, como digo, yo sin todavía ser músico, yo le estoy hablando que yo no leía música, nada de esto, solamente cantaba de oído. Entonces mi contacto con estos grandes maestros ya de la polifonía, acabo de mencionar, más otros europeos, ¿no? Palestrina, Orlando Di Lasso, etc. Pero básicamente los españoles me decidieron definitivamente, decidió definitivamente que yo me iba a dedicar. Primero pensé que como intérprete de esta música, y después ya me especialicé más digamos, en el estudio de sus obras. Entonces, todavía yo no sabía nada, no se sabía nada en esa época. Cuando yo tenía 20 años, 22 años, estoy hablando del año 60, 64, 65, no se sabía nada. Se sabía teóricamente, era obvio, que las catedrales de América, que digamos había habido una gran música que se interpretó en las catedrales de los virreinatos, pero esa música no se tenía acceso a ella, todavía no se había transcrito. Yo no sé qué nivel tienen ustedes de conocimiento de la música antigua, pero en todo caso quiero decirles, por si desconocen, que claro, ahora para nosotros, para un músico de hoy, es muy fácil, por internet baja una partitura y la puede cantar, la puede tocar, ¿no? Cuando estamos hablando de música antigua, pues aunque esa música esté, no se puede interpretar tal cual está, porque los códigos de aquella época eran muy distintos de los códigos actuales. Es decir, se escribía, ahora un compositor actual, por ejemplo yo cuando compongo una obra actualmente, yo no sé si mi música, si mi obra va a ser interpretada aquí en Río Negro, o en la China, o en la Argentina, o en Canadá, ni este año ni dentro de 30 años. Por lo tanto, tengo que dejar en la partitura, que no hay que nunca que olvidar que la partitura no es la música. La partitura es un bosquejo, un plano, digamos, lo que sería una obra musical, es un plano de lo que es la música, no es la música en sí, por supuesto. Por desgracia, muchas veces los músicos, los intérpretes, creemos que la partitura es la música, y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces digo, yo como compositor tengo que poner en una partitura actual todos los elementos para que alguien que no me conoce a mí pueda guiarse para interpretar esa obra. En la música del siglo XVI, del siglo XVII, no sucedía esto, porque a un maestro de capilla, por ejemplo, voy a mencionar el más importante maestro de capilla del siglo XVI de Bogotá, que se llamó Gutiérrez Fernández Hidalgo. Por ejemplo, este maestro componía su música, ya vamos a entrar más en detalle esto, si les interesa, para qué estaban los maestros de capilla, pero él componía una obra y él se pensaba que esa obra se iba a hacer para esa fiesta. Por ejemplo, él hacía villancicos para la Navidad, el ciclo de Navidad, y entonces se pensaba que esos villancicos iban a ser para ese año. El año que viene, el año siguiente, hacía otro ciclo de villancicos. Y esa música se guardaba, muchas veces ni se guardaba, por desgracia, por eso se perdió mucha, porque no se pensaba que se iba a interpretar otra vez. Y por otro lado, los intérpretes estaban junto a él, o sea, él daba las indicaciones de cómo se debía hacer esa música. Por lo tanto, muchas veces no ponía ni el texto, ni por supuesto qué instrumentos debían participar, o sea, era una cosa absolutamente viva, como artesanal, ¿no? Esta es una característica muy importante, que aunque parezca una tontería, no es una tontería, pero quiero decir, es muy importante para saber cómo se debe interpretar esa música con nuestros ojos de estudiantes de conservatorio actuales, ¿no? En que nos dicen, esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así, en esa época no existía, digamos. Es decir,
el maestro escribía un villancico y de pronto a lo mejor faltaba un cantor y decía, bueno, esto lo vamos a reemplazar, toca tú que estás ahí, y tocaba un instrumento. Era muy espontáneo. Era muy espontáneo, claro. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. STL Soluciones Integrales le ofrece servicios en derecho administrativo, civil, comercial, familia, laboral, penal, seguros de autos y motos, pólizas de salud empresariales, vida y hogar, con todas las aseguradoras, trámites jurídicos, acciones de tutela, derechos de petición, denuncias ante superintendencia, sala de negocios y los mejores proyectos inmobiliarios del Oriente Antioqueño, asesorados por la doctora Vanessa Atebortúa Zapata y el doctor Sebastián Tomón López y un grupo de expertos. Atención de lunes a viernes, 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, sábados 9 de la mañana a 12 del mediodía. Teléfonos 563-3843, 320-516-6984. Estamos ubicados en la calle 47, número 5137, Río Negro, Antioquia. Sotra Retiro, gente amable. Bienvenido, siéntase cómodo. 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas: La Ceja, Río Negro, Medellín, El Retiro. Además, ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Sotra Retiro implementa beneficios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente hacia su lugar de trabajo, descuentos especiales para personas en tratamientos médicos y sus acompañantes. Todo esto a su alcance para brindarle una grata experiencia al usar nuestros servicios. Sotra Retiro, gente amable.